Iani. Transport and Environment. Así es, tenemos hoy nuestro primer invitado, que ya lo hemos tenido en alguna ocasión. No, muchas no, pero ya nos gustaría, pero lo tendremos seguramente. Lo tendremos en el futuro. Buenas tardes, Saúl López. No sé si te pillo en París o en Bruselas. Hoy me pillas en París, perdón. Ya no sé ni dónde eso es la señal de que no paras, porque no sabes dónde estás. Lo tienes claro, ¿no? Entonces, estás en París, ¿eh? Ahora ya sí lo tengo claro. Vale, perfecto. Bueno, Transport and Environment ha hecho, en este caso, un estudio sobre la necesidad de carga o los cargadores que va a necesitar para llegar a 2030 con los objetivos que ha marcado la Unión Europea. Y hablamos de donde vemos uno ahí en la calle o en la carretera, al lado. ¿Es necesario que haya otros 14, Saúl? O más. O más. Está claro que hay una necesidad clarísima de puntos de carga en la vía pública. Sí, en este caso, bueno, siempre intentamos definir aquí en el programa un poco el perfil de quién puede a día de hoy, es muy importante marcar que estamos en enero de 2020, a día de hoy, quién puede realmente, o quién es el cliente objetivo de un coche eléctrico, ¿no? Por el momento, por lo menos, si hablamos de España, tener garaje necesario para hacer la carga nocturna, se complica mucho la vida el no tenerlo, pero claro, también el que viaja mucho por zona urbana lo tiene relativamente fácil, pero este objetivo de multiplicar por 15 el número de cargadores, llegar a los 3 millones en la Unión Europea, gastar esos 20.000 millones de euros, que es el 3% del gasto anual de la Unión Europea, todo eso es para poder hacer una vida relativamente normal con vehículo eléctrico. Efectivamente, mira, los 20.000 millones que has señalado vienen recogidos en nuestro informe y eso es solo el gasto necesario en infraestructura pública. Pero en el informe también tenemos en cuenta las necesidades totales, lo cual incluye la instalación de puntos de carga en garajes comunitarios, etcétera, es decir, la infraestructura privada, ¿sí? Y que en total tiene que sumar para el año 2030 prácticamente 3 millones de puntos de carga en total, entre infraestructura pública y privada. Entonces, el coste total de todo esto son los 20.000 millones que has dicho para la pública, pero también 60.000 millones de euros para la privada. En total, 80.000 millones de euros son necesarios para invertir en la década que tenemos por delante, de 2020 a 2030, si queremos hacer los deberes para poder cumplir con los objetivos de descarbonización que marca la Unión Europea, claro. Claro, pero esos 20.000 son el 3% del gasto anual de la Unión Europea en infraestructura vial y no solamente son, digamos, para que todo el mundo lo entienda, las cajas de carga. También esos 20.000 millones implican una mejora de la red eléctrica que va a salpicar al resto de usuarios. Totalmente. Esto no son solo los puntos de carga, es la mejora de toda la red, tanto desde un punto de vista de la distribución de la energía como esta instalación de puntos de carga finales. Y además, las recomendaciones que hemos elaborado también incluyen el punto de vista de la justicia y la equitatividad. Es decir, tenemos que tener una inversión donde es más necesaria, principalmente en áreas desfavorecidas y económicamente más débiles. Es decir, una zona, un barrio de chalés individuales donde todo el mundo tiene su garaje, ese obviamente no va a ser el punto donde tiene que ir a focalizarse la inversión. Todo esto está recogido en el informe, claramente. Sí, en este caso tú has vivido en España, obviamente, en Noruega creo que también, me comentaste que en Bélgica estás haciendo bastante vida también, en Francia, y conoces un poco el ámbito europeo. Sí. Siempre hay una sensación de que estamos a la cola de Europa, en otras cosas no, pero en esta yo creo que estamos bastante a la cola. Tú que conoces esas realidades, ¿cómo lo ves? ¿Y qué esfuerzo habrá que hacer para llegar a esas cifras que nos piden? Pues mira, en cuanto a lo de estar a la cola, la verdad es que hay que recordar que en España siempre hemos tenido una visión algo pesimista de todo esto. Sí. Y esto se ve cuando coges las estadísticas y empiezas a ver cifras de manera objetiva y te das cuenta de que efectivamente España está peor que países como Alemania o los países escandinavos en términos de infraestructura de puntos de carga para vehículos eléctricos. Pero es que muchas veces se nos olvida que por detrás de nosotros tenemos una serie de países que están bastante peor, como puede ser, pues, por citar solo unos ejemplos, Bulgaria, Rumanía, Croacia. Entonces, sin duda tenemos mucho por hacer y tenemos deberes que hay que ponerse a la tarea para avanzar, pero no estamos tan mal como muchas veces creemos nosotros mismos desde España. Sí, luego los miedos del usuario medio. Porque, por ejemplo, una frase que yo no me harto de escuchar es, claro, es que van a haber apagones por el tema del vehículo eléctrico. Yo, mira, como estamos aquí, está Quique, Vicente, estás tú también, ¿os acordáis el último apagón en España peninsular? Que una isla se gestiona de otra forma. En la España peninsular, ¿alguno de los tres os acordáis de cuándo fue el último apagón?
Yo no recuerdo ninguno, la verdad. Vale, creo que fue año 2006, verano, que fue cuando todo el mundo empezó a tener aire acondicionado y en Andalucía todos lo pusieron a la vez. Entonces cayó en la red eléctrica, pero de eso ha pasado, bueno, ya 14 años y realmente el sistema eléctrico, red eléctrica, hace poco en una conferencia pude ver a la responsable de red eléctrica y nos decía que en carga nocturna, que es la lenta, la que se va cargando poquito a poquito como el móvil, España podía soportar de hoy para mañana 2 millones de vehículos eléctricos. Pero realmente vosotros con esos 15 veces más puestos no habláis de número de enchufes, sino de velocidad de carga, de potencia. Saúl. Sí, en el estudio contemplamos esto porque es verdad que hay diferentes tipos de infraestructura a tener en cuenta. Uno es la infraestructura de puntos de carga rápida, que son las que se pondrían en autopistas, autovías para poder viajar con mucha potencia, y eso requiere pues una obra civil para llevar cableado adaptado a la potencia necesaria para estos puntos. Pero luego tenemos una carga ya semirápida o una carga incluso lenta, que es la que, como bien apuntabas, la que se hace pues en tu domicilio por la noche cuando estás durmiendo o en tu trabajo, mientras estás trabajando, el coche está parado 8 horas en el parking. Y esas son las más fáciles de implementar y las que menor coste tienen porque hay unas pequeñas modificaciones que hacer en la red de distribución final, es decir, quizás hay que adaptar el cableado de los edificios, pero no requiere una gran obra con cambio de transformadores, con nuevas subestaciones, etcétera, etcétera. Todo esto es más fácil de llevar a cabo, digamos. Sí, Saúl, tú como, ya dejando un poco al lado tu faceta en Transport and Environment, me voy a la faceta de usuario. Sí. Todo el mundo, el usuario normal de un vehículo de combustión, se plantea que no es posible hacer el cambio tan rápido, que hace falta mucho más tiempo, que la gente no está preparada. Tú eres, en este caso, usuario de Tesla y has viajado por toda Europa. Quizá el ejemplo es lo que ha hecho Tesla y nos ha demostrado que se puede hacer para que el resto de los fabricantes sigan ese camino. Así es. Tesla ha sido consciente desde el primer momento de que no iban a ser capaces de vender ni uno solo de sus coches si no tenían una infraestructura adecuada a las necesidades de sus propietarios para que pudieran viajar con ellos. Entonces, yo me he hecho viajes desde Noruega, desde Oslo hasta Madrid con mi coche, ida y vuelta, parando cada 300 o 200 kilómetros a cargar, y sin ningún problema. El único problema, entre comillas, es el de tener que parar cada 2-3 horas. Digo entre comillas porque de todas maneras es lo que recomienda la DGT, sí, o lo que recomienda cualquier autoridad de seguridad vial. Cada dos. La DGT cada 2. Y la vejiga, no nos olvidemos. No, bueno, es que yo eso ya lo he podido comprobar. Muchas veces el coche puede tirar, tú no. Entonces ya está, solucionado. Sí, Tesla ahí claramente ha demostrado que el modelo a seguir es ese, desarrollar una infraestructura que te permite viajar cómodamente. Y bueno, ahora mismo requiere algo de planificación, pero de aquí a 3-4 años, cuando las diferentes propuestas alternativas y las diferentes redes de puntos de carga rápida que se están desarrollando a día de hoy estén ya completas, ya habrá un entramado pues equivalente al de las gasolineras de hoy en día. Es decir, que podrás viajar a cualquier sitio improvisando tu viaje sin necesidad de sentarte la tarde anterior a hacer planes de dónde paro, hasta dónde llego, etcétera. Y además, Saúl, si me lo permites, voy a añadir a lo que tú has dicho, que lo hicieron en un momento que decían que no se podía por parte de toda la industria y sin ayuda política, sin ánimo político. Efectivamente, eso fue una cabezonería del señor Musk que dijo que sí se puede, vamos para allá. Y claro, les costó muchísimo y estuvieron varias veces a punto de quebrar, pero aquí están a día de hoy, les va todo bien, ha funcionado la apuesta y han demostrado que se puede hacer. Así que ya los demás solo tienen que seguir sus pasos o incluso mejorarlos. Bueno, estas son las medidas, las recomendaciones que hace T&E para los números que hay que conseguir para llegar. La Unión Europea, ¿cómo va a actuar en este caso? Y si tienes conocimiento del resto de países de la Unión Europea, ¿cómo van a trabajar para conseguir esos números? Pues mira, ahora mismo T&E está trabajando en la revisión de la de la directiva sobre infraestructura para combustibles alternativos, porque esta es la herramienta principal que tiene que utilizar la Unión Europea. Esta directiva es de 2014 y ahora estamos trabajando para que se mejore y además se haga reglamento. Al ser reglamento, el principal cambio sería que tendría aplicación directa en el ordenamiento jurídico de todos los Estados miembros. No dependería de luego la legislación local que cada país ponga en marcha, sino que sería de aplicación directa. Entonces, si esta directiva europea se transforma en un reglamento y es un reglamento que prevé un despliegue armonizado y que te establece una serie de condiciones que son básicas, como por ejemplo, lo destacamos en el informe, el derecho al punto de recarga, establecer normativas de manera que nadie tenga que esperar más de 3 meses
una vez que solicita permisos para poner un punto de carga en un sitio, ya sea una compañía que lo hace en la vía pública o ya sea un individuo que lo hace en su propio garaje comunitario, que nadie tenga que esperar más de 3 meses hasta tener su punto de carga. Esto a día de hoy hay una diversidad brutal en la Unión Europea, donde en cada país o prácticamente en cada ciudad hay una normativa diferente, y aquí, en París, por ejemplo, yo estoy ahora mismo sufriendo las consecuencias de esta falta de armonización. Yo me mudé hace un año y llevo desde diciembre del año 2018 esperando a que me dejen poner un punto de carga en mi plaza de garaje. Pero aquí en España no está ocurriendo esto, ¿no? Burocráticas. Aquí en España es un poco diferente. Es que en España ahora mismo el reglamento te permite decidir instalar tu punto de carga si lo conectas a tu contador. Si lo tienes que conectar a la parte del edificio, al contador comunitario, ahí ya puede empezar a demorarse. Y si el edificio tiene pensado hacer una instalación comunitaria, entonces ahí te pueden decir que no te instales tu contador individual, que te esperes a que instalen el comunitario. O sea que según los casos también se puede demorar bastante el proceso. Esto hay que ponerle facilidades, no trabas. Hay que armonizar la legislación y hay que poner plazos más cortos y facilidades para que se puedan instalar los puntos de carga. Bueno, la ITC BT52, que es la que regula esto, lo que sí que habla es de que haría falta una comunicación fehaciente, si tú eres el propietario, y luego, si técnicamente no se puede, realmente te lo tiene que facilitar, en este caso la comunidad, luego refacturártelo. Sí que es cierto que yo he visto casos en que en este caso al usuario de vehículo eléctrico lo han mareado bastante, pero al final lo ha conseguido. Pero yo creo que en vez de tener que luchar, tendría que haber facilidades en este caso. Ese es el punto clave. Porque no nos olvidemos, Europa, quitando... los ingleses aún no sabemos si se quedan o se van, los británicos, ellos sí que son extractores de petróleo. Noruega también no está en la Unión Europea, está de petróleo, pero el resto de la Europa continental y de la Unión Europea petroleó poquito. Petróleo poquito, y además, mira, este tema que has sacado a colación me permite recordar que la transición a la movilidad eléctrica en la Unión Europea representa una enorme oportunidad. Y es una oportunidad que la Unión Europea tiene que saber aprovechar. No podemos permitirnos, ya desde un punto de vista de creación de empleo, de industria, no podemos permitirnos que los coches eléctricos se fabriquen en Asia o en Estados Unidos y que estemos importándolos, o que los fabriquemos en Europa, pero importando las baterías de Asia. Claro, esto es una enorme oportunidad que hay que subirse al carro y hay que liderarla para poder crear valor, para poder crear empleos y crecer la economía y el bienestar de los ciudadanos. Exacto, y es una oportunidad en este caso de tecnología, porque a mí lo que me da miedo que pasamos a depender del oro negro del Golfo Pérsico a depender de las baterías de China y de Corea. ¿Habéis analizado eso desde Transport and Environment? ¿Realmente habéis hecho alguna propuesta a la Unión Europea para modificar eso? Sí, trabajamos con la Unión Europea en esto porque uno de los aspectos claves, que es las baterías, y hay una alianza sobre baterías europeas de la cual forma parte TNI, son la clave porque precisamente queremos controlar toda la cadena de suministro desde los materiales, las materias primas que componen la batería hasta la instalación en el producto final, es decir, montar la batería en el coche. Queremos que eso esté hecho a la europea, queremos poder implementar un sistema de trazabilidad de todos los componentes de la batería, de forma que nos aseguremos que la minería que sea justa, que respete derechos humanos, las conexiones económicas de los países en vías de desarrollo, todo eso de golpe y pierdes completamente el control de golpe si lo que estás haciendo es importarlas de un fabricante asiático. Entonces, eso precisamente estamos trabajando en ello, efectivamente. Y aparte a China no le pidas trazabilidad. Creo yo que esa es una de las complicaciones que hay cuando llegas a este país. Yo recuerdo a todo el mundo, siempre que hablamos de esto, que China es una dictadura, no nos engañemos. Aunque tiene parte, en este caso, capitalista, no deja de ser una dictadura. Saúl, se han unido con nosotros, en este caso, Víctor Seara, porque vamos a hablar del EPRIX de este fin de semana en Santiago de Chile. ¿Sigues la Fórmula E en este caso? ¿Has visto alguna carrera en directo o sueles verla por televisión? Pues no la sigo de manera asidua, pero sí conozco la Fórmula E. De hecho, incluso pude asistir a un evento en Roma el año pasado y me parece súper entretenido. Lo que pasa es que no soy mucho de seguir ni campeonatos, ni ver deporte, ni ver la tele, así que ese es el motivo. Pero desde luego me parece una apuesta muy interesante y a seguir porque va evolucionando muchísimo la tecnología, cada año cambian los reglamentos, ahora ya pueden recargar los coches, van a tener puntos de carga de 350 kilovatios, cuando antes tenían que andar cambiando de coche, en fin, va cambiando y esto pues, es como una especie de banco de pruebas, ¿no? De la parte tecnológica más exigente para la movilidad eléctrica.
y además pues ver un deporte de alta competición con coches de carrera, sean propulsados por electricidad o lo que sea, eso siempre es llamativo. Así que yo recomiendo a la gente que no conozca la Fórmula E que vea por lo menos, si no una carrera, por lo menos alguna de estas recopilaciones que hay en YouTube de los mejores momentos de las carreras. Sobre todo porque dirán, yo fui de los primeros en ver este tipo de fórmula, cuando dentro de unos años sea la habitual, ¿no?, en las televisiones. Claro, ahora lleva poco. Sí, bueno, yo no sé si Saúl eres conocedor que es producto ibérico, en este caso la Fórmula E. Nació de aquí, bueno, en este caso los iniciadores son españoles. Hace poco tuvimos a Alberto Longo en el programa contándonos previo al inicio del campeonato, que aparte es peculiar porque un poco funciona a contracorriente con el resto, ¿no? Empieza en un año y termina en el otro. Víctor, bueno, tú como tenemos muy buenas, aquí, Víctor, ¿qué tal? Hola, muy buenas. ¿Qué hay? Aquí estamos, escuchando atentamente. Bueno, y lo que nos falta en la Fórmula E es un campeón del mundo de Fórmula 1 que salta al campeonato, ¿no, Víctor? Bueno, yo creo que les va a costar, pero bueno, porque es una cuestión también de hoy por hoy sigue siendo una cuestión de presupuesto, y para atentar a un ex campeón del mundo, siempre que no estemos hablando de un campeón del mundo de los 90, ¿no? O muy atrás, que también le va a costar. Es una cuestión de ese estilo, y en algún momento yo creo que se dará. Pues y no se dará en un tiempo demasiado lejano. Pues fíjate, cuando Nico Rosberg se retiró, pasó a ser accionista de la Fórmula E, etcétera, yo pensaba que se iba a animar a correr. Ya, bueno, el caso de él, claro, todo el mundo, incluso relacionado como pilotos o expilotos, sabían de esa vinculación de Nico Rosberg con la Fórmula E, no a nivel de piloto, sino a nivel dirigencial, por decirlo de alguna manera, o en lo organizativo o financiero, como lo querramos llamar. Pero que todo el mundo sabía esa vinculación, incluso los pilotos que estaban a punto de entrar o que podían llegar a estar barajados como para entrar, y sin embargo no entraba. Por algo es, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que hay un montón de pilotos que han probado el coche y han dicho que no, otros pilotos de todo tipo. Hablo de expilotos de Fórmula 1. Por lo tanto, por ahora la cosa se está manteniendo ahí, pero como digo, es cuestión de tiempo, y estoy convencido que antes o después, más bien pronto, en un plazo de un par de años o 3, va a haber un ex campeón del mundo de Fórmula 1 que creo que va a estar ahí sentado. Bueno, tenemos un campeón que es Felipe Massa, que fue 8 segundos, creo, ¿no? Campeón del mundo, y luego se lo robó Lewis Hamilton. Saúl, pues te dejamos en París que continúes con Transparent Environment. Vamos a seguir muy de cerca vuestros informes, iremos comentándolo a medida que vayan saliendo, porque son fundamentales, yo creo, que haya iniciativas como las vuestras para que realmente vayan retocando un poco el camino de todo esto, ¿no? Una visión desde fuera, no tan involucrada en las instituciones, yo creo que es sano para el proceso de la llegada del vehículo eléctrico. Muy bien, muchas gracias. Me alegra de que os guste nuestro trabajo y seguir contando con nosotros. Gracias, Saúl. Un abrazo muy grande. Un abrazo, hasta luego. Gracias, Saúl López. Con nosotros aquí en Luz de Cruce, un instante, Víctor Seara, David de Diego, Quique Martí. Enseguida vamos a continuar hablando de competición de Fórmula